porque no es propio de la naturaleza ni del mandato del procurador. El tema de la discriminación es un tema fundamental que el procurador lo que hace es vigilar, y tal como es el mandato del procurador, la fiscalización de todos los funcionarios públicos que deban cumplir con la normativa establecida en nuestra Guatemala y en toda la legislación. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que consideramos muy importante, discriminación. Y para platicar sobre ello nos acompañan Leticia Teleguario, ella es asesora en temas de pueblos indígenas de AID y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, miembro de la Junta Directiva de Vital Voices Guatemala y colaboradora de Fundesa. También nos acompaña don Carlos Sabino, doctor en Ciencias Sociales, catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Doctor Sabino dirige la maestría y el doctorado en Historia en la Universidad Francisco Marroquín. También nos acompaña Anabela Giraca, directora del Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Andívar, es columnista del periódico y novelista. Y don Becker Chocó, que es comisionado presidencial contra la discriminación y el racismo. Bienvenidos a Dimensión. Gracias. Es un gusto tenerlos con nosotros. Señorita Teleguario, ¿qué es discriminación? ¿Cómo se define? Desde mi perspectiva, discriminación es la preferencia o la exclusión que se le hace a ciertos grupos en forma o en base a su etnia, en base a su raza, en base a su situación económica, en base a su género, que lo vemos muy palpable lamentablemente acá en Guatemala, ¿no? En mi caso particular puedo mencionar varios ejemplos que posteriormente quizás podamos abordarlo más a detalle sobre algunos escenarios en los cuales he sido discriminada en diferentes espacios. Parte de lo que siento que es la responsabilidad de nosotras las mujeres es educar a nuestros hijos desde las propias casas para que hayan igualdad de condiciones en todos los escenarios. Y porque es muy latente, ¿no? Es muy latente que vemos la discriminación desde nuestros propios hogares, desde la calle, la escuela, en los espacios públicos, en los espacios profesionales. Pues básicamente eso es lo que yo considero que es discriminación, es la preferencia hacia cierto sector y la falta de valorización hacia otro sector o a una persona en específico. Decía Giraca, ¿qué efectos tiene la discriminación en el desarrollo personal? ¿Tiene efectos a corto, mediano y largo plazo? Bueno, yo quisiera iniciar diciendo algo importante, es que a los discriminados se les impide ejercer los mismos derechos que a los que se consideran normales o superiores a los otros. Desde ese punto, pues obviamente eso afecta, la discriminación afecta en el desarrollo del país. Yo siempre hablo de la discriminación de Estado como tal. O sea, afecta en el desarrollo igualitario que tienen los pueblos, que tienen las personas. Le hablo, por ejemplo, el tema de educación. A mayor ruralidad, menos atención en salud, en educación, en todos los servicios públicos. Es una forma de discriminar. Y eso afecta no únicamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Doctor Sabino, ¿tiende el ser humano a discriminar? ¿Es una condición natural del ser humano o es una conducta aprendida? Bueno, en mi opinión sí es una conducta natural, vamos a decir. Yo creo que el origen remoto de la discriminación viene del tribalismo del que todos venimos, el tribalismo del neolítico, de la edad antigua. En realidad discriminar, la palabra, que se usa fuera incluso del ámbito de lo social, es una palabra que significa separación, diferenciación, separar una cosa de otra porque son diferentes. Entonces, en ese sentido básico y en un sentido ancestral, la discriminación es propia del ser humano. Yo creo que a veces sería bueno discriminar entre vamos a decir, la discriminación de separación y la discriminación de superioridad-inferioridad, que es la que realmente preocupa. Y también creo que habría que distinguir claramente entre lo que es una discriminación como parte de la estructura legal, donde por ejemplo a la mujer se le niegan ciertos derechos, o como sucedía aquí en la colonia, que diversos grupos sociales tenían diferentes privilegios o derechos, de esa discriminación que es espontánea y que la gente se junta con los suyos. Por ejemplo, a veces en Europa o en Estados Unidos los latinos se juntan entre sí, no porque los discrimine, sino porque se sienten más cómodos. O sea, me parece que el término tiene varias gradaciones en ese sentido.
Vamos a ver, señor Chocó, ¿qué relación existe entre discriminación y conflictividad social? Bueno, gracias, doctor. En realidad, hablar de discriminación en Guatemala es reconocer también que a partir de que hay una conciencia en términos de que el 95% del país, y eso está medido científicamente vía encuestas, en términos de que acepta que hay discriminación y que en su mayoría la sufren los pueblos indígenas. Aquí se ha querido tal vez en determinado momento relacionar discriminación y conflictividad en términos, por ejemplo, de que la ausencia de beneficios o de esos satisfactores necesarios para el desarrollo social generen de alguna manera la pues potencial conflictividad. Puede ser, por ejemplo, la falta de acceso a tierras, acceso a servicios básicos, y hay que también ver de que en el contexto se puede estar estereotipando y cayendo precisamente generando prejuicios sobre comunidades que no necesariamente son las que están generando, ¿verdad? Creo que una recomendación, y eso lo decía el doctor Toledo en su reciente visita a Guatemala, en el sentido de que hay que ir y acercarse a las comunidades y ver a detalle que lo que hay en Guatemala es una gran diversidad étnica y un pueblo que está trabajando y contribuyendo día a día a salir adelante. Y quizá el error sería caer en estereotipar a todo un pueblo o generar esa conflictividad a partir de ciertos liderazgos negativos, que los hay en todo contexto. Y el tema es tal vez plantear lo que ya la doctora Giraca mencionaba en su intervención, el hecho de que ansia de oportunidades, ¿verdad? De oportunidades al desarrollo. Aquí quitando los servicios de la deuda y las obligaciones a cargo del Tesoro, el Estado en el 2010, y eso lo tenemos medido a partir de la ley de presupuesto, invirtió ese año per cápita 4.600 quetzales por alguien que está en Ciudad de Guatemala versus, por ejemplo, 1.600 quetzales por alguien que está en el departamento de Totonicapán, donde la población es 98% quiché. Y esa diferencia en términos de inversión lo que genera es ausencia de escuelas, ausencia de salud, ausencia de infraestructura tan necesaria para los desarrollos. Y quizá ahí el tema es la potencial o la mala lectura que se le esté dando, que ante la ausencia de esto se esté generando conflictividad, lo cual es totalmente falso. Y puedo mencionar otro dato concreto, el hecho Vamos a un corte y cuando regresemos practicamos Por más supuesto. temas. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión, nuestro tema de hoy, discriminación.